Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí desde los barriles saludándoles una vez más, Pastor Francisco Vázquez. Pues aquí meditando en la palabra, viendo por un momento algunas citas bíblicas. Quiero llevarles a leer, a conocer mujeres que servían a Jesús. Padre Celestial, te doy las gracias en esta tarde, Señor, que me permites poder compartir un poco de tu palabra, Señor. Ayúdame para enseñar al que quiera ser enseñado, el que no ha escuchado, que pueda escuchar de tu palabra, Señor, con este tema, mujeres que servían a Jesús. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad. Bendice a todos mis hermanos que puedan ver este video, que se animen a verlo hasta el final, ¿verdad? Y que pueda ser el nombre de Jesús glorificado y que podamos ser edificados. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Ahí en Lucas 8, 2, 3 en adelante, dice la palabra de Dios, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús con frecuencia usó a las mujeres como ilustraciones en su enseñanza. Un personaje que se llama Linda Belleville hace una nota que dice, esto está en agudo contraste con los rabinos de ese entonces. Uno busca en vano en la enseñanza de ellos tan siquiera una historia o ilustración de sermón que menciona a las mujeres. Los líderes no, en aquellos tiempos no mencionaban, ¿verdad? A las mujeres. En muchas de las ilustraciones de Jesús, las mujeres son presentadas como modelos positivos de fe que los hombres deben de seguir. Por ejemplo, la reina del sur, que fue más sabia que los judíos del primer siglo, en Mateo 12:42. La mujer que mezcló la levadura con la harina, en Mateo 13:33, que es presentada como una ilustración de la forma en la que opera el reino de Dios. Mujeres trabajando cuando Cristo regrese, algunas de las cuales estarán listas y otras no. En Mateo 24:41, 10 vírgenes, de las cuales 5 estaban preparadas y 5 no. En Mateo 25:1 al 13, la viuda de Sarepta, a quien Jesús usó como ejemplo de una gentil a la cual Dios favoreció. En Lucas 4:26, la mujer que encontró la moneda que había perdido. En Lucas 15:8 al 10. En esta parábola la mujer juega el papel de Dios, así como lo hizo el pastor en la parábola anterior y lo hará el padre en la siguiente parábola. La viuda persistente en Lucas 18:1 al 8, un modelo a imitar en oración por los discípulos. Una viuda dio todo lo que tenía en Lucas 21 del 1 al 4. En Lucas 11, una mujer anónima dijo, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, en el verso 27. Jesús no negó que su propia madre era bendecida, pero él dijo que la verdadera bendición es dada a los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, en el verso 28. El valor espiritual de una mujer se basa en su respuesta a Dios, no en el desempeño de sus funciones biológicas. Las mujeres son salvadas por la fe, no por dar a luz criaturas. Jesús elaboró un punto similar cuando las personas le dijeron que su madre y sus hermanos querían hablar con él, en Mateo 12:47. Él respondió que sus discípulos eran su verdadera familia. Mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el versículo 49-50. La respuesta espiritual es más importante que el orden biológico.
Jesús expandió la respuesta para incluir hermana, aunque el comentario original no mencionaba hermanas al hacerlo así. Él implicó que las mujeres estaban espiritualmente en igualdad con los hombres. La mayoría de los hombres judíos y griegos tenían puntos de vista negativos sobre las mujeres, pero Jesús trató a las mujeres con dignidad. Poco antes que Jesús fuera arrestado y crucificado en la cruz, una mujer lo ungió con una gran cantidad de costoso perfume. Los discípulos murmuraron acerca del gasto, pero Jesús alabó a la mujer. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Ahí en Mateo 26, 10 y 13. Lo que hizo es una gran ilustración para todos los discípulos, devoción sin restricción. Jesús dijo a la mujer que la ungió, tu fe te ha salvado, en Lucas 7:50. Y el hecho de que esta historia esté preservada en los evangelios significa que la fe de ella es un ejemplo para nosotros hoy. Similarmente, una mujer cananea fue alabada por tener una gran fe en Mateo 15:28. Como una gentil, ella no tenía razón para reclamar favor alguno procedente de él, pero apeló a la gracia y la misericordia y las recibió. Las mujeres, las mujeres en el ministerio de Jesús, la mayoría de los hombres judíos y griegos tenían puntos de vista negativos sobre las mujeres, pero Jesús trató a las mujeres con dignidad y respeto. Él las vio no en términos de su género sexual, sino en términos de su relación con Dios. Él sanó a varias mujeres, echó demonios fuera de ellas y resucitó de los muertos a los hijos de ellas. Ahora veamos algunas de las mujeres en la vida de Jesús. Elizabeth. Empezamos nuestro breve estudio con una mujer cuyo rol ocurrió antes que Jesús naciera. Elizabeth, esposa del anciano sacerdote Zacarías, fue notada por ser intachable delante de Dios y totalmente obediente en Lucas 1:6. Cuando María visitó a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre, entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y pronunció una bendición sobre María y sus palabras ahora son parte de la escritura en el versículo 41-42. Ana, cuando Jesús fue llevado al templo para ser dedicado, una anciana profetisa llamada Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En Lucas 2:38. Desafortunadamente, no sabemos lo que ella dijo o cómo esparció ella la noticia. Aunque los rabinos judíos decían que los hombres no debían de hablar con las mujeres, Jesús contaba a las mujeres como sus amigas. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, en Juan 11:5. En una ocasión que Jesús estaba visitando Betania, una mujer llamada Marta la recibió en su casa, en Lucas 10:38, ya que Marta era dueña de una casa, ella podría haber sido una viuda. Su hermana María estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía en el verso 39, pero Marta estaba ocupada preparando la comida y le pidió a Jesús que le dijera a María que le ayudara. Los rabinos decían que a las mujeres no se les debía enseñar la escritura. Y que María estaba eludiendo un rol típico de las mujeres para poder hacer algo que estaba normalmente conferido a los hombres. Pero Jesús no la puso en su lugar, más bien él dijo que ella había escogido el lugar correcto en ese momento. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En el verso 42, el crecimiento espiritual es más importante que los deberes domésticos en cualquier hogar.
En ese incidente, María puso un mejor ejemplo que Marta, pero James Borland nota que Marta debería ser recordada también por otro incidente. Más tarde, en otra visita de Jesús a Betania, fue Marta la que fue enseñada por Jesús mientras María se quedó sentada en la casa. En Juan 11:20, Marta dio una excelente confesión acerca de Jesús, diciendo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Juan 11:27. Una hija de Abraham, cuando Jesús estaba enseñando en una sinagoga, una mujer que había estado encorvada por 18 años, entró y Jesús la sanó en Lucas capítulo 13, 10 al 13. El jefe de la sinagoga criticó a Jesús, pero Jesús defendió su acción, diciendo que la mujer era una hija de Abraham. Las mujeres fueron llamadas a ser discípulos de Jesús, así como lo fueron los hombres, y se esperaba que las mujeres cumplieran sus responsabilidades espirituales, así como se esperaba lo mismo de los hombres. Juana y Susana. Lucas nos dice que varias mujeres que habían sido sanadas ayudaban a Jesús apoyándolo con sus propios recursos. Lucas 8:3. Estas incluían Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, aunque ellas probablemente estaban involucradas en la preparación de los alimentos. Lucas indica que su papel más significativo era cubrir las cuentas monetarias. Mateo 27, 55, 56 también menciona que muchas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar de sus necesidades. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos 15:40 reporta que su nombre era Salomé. Lucas 23:27 reporta que muchas mujeres de Jerusalén lo seguían después de su arresto y él se volvió a ellas y les enseñó, diciendo que incluso peores tiempos vendrían para Jerusalén. Una mujer con hemorragias, mientras Jesús estaba en camino a casa de Jairo, una mujer que había estado padeciendo de hemorragias por 12 años lo tocó, fue sanada ahí en Marcos 5, 22 al 29. Ella tenía miedo de que Jesús se enojara. Los rabinos normalmente evadían a las mujeres, especialmente las impuras. Pero Jesús no estaba enojado. Él dijo, hija, tu fe te ha sanado, en el verso 34, dirigiéndose a ella con una palabra de afecto, y públicamente alabando la fe de ella. Similarmente, Jesús no tuvo miedo de tocar a otra hija impura, la hija muerta de Jairo, en el 41 versículo. María Magdalena, Lucas nos dice que María Magdalena tuvo 7 demonios que fueron echados de ella, Lucas 8:2, pero María sería mejor conocida como la primera en ver la tumba vacía, la primera en llevar la buena nueva a los discípulos. Graham escribe, María es casi siempre mencionada primero en la lista de las mujeres que fueron discípulos de Jesucristo. Ella pudo haber sido una de las líderes de ese grupo de mujeres que seguían a Jesús, desde el inicio de su ministerio en Galilea hasta su muerte e incluso después. El Jesús resucitado se apareció primero a ella. Es irónico que en un tiempo cuando las mujeres no podían ser testigos legales, Jesucristo escogió a las mujeres como los primeros testigos de su resurrección. Aunque los hombres huyeron para salvar sus vidas, las mujeres fielmente siguieron a Jesús hasta la cruz. En Mateo 27, 55, 56. Y María se sentó cerca mientras José de Arimatea ponía el cuerpo de Jesús en la tumba. En el versículo 61, María lideró a las mujeres que vinieron a ungir a Jesús temprano el domingo por la mañana en Marcos 16:2. Y un ángel les dijo que Jesús había sido resucitado en el verso 6.
Entonces ellas contaron la nueva a los 11 discípulos en Lucas 24:10. Jesús se apareció primero a María en Juan 20:14 y le dijo que se lo contara a los discípulos, los cuales ella hizo en el versículo 17 y 18. Desde el nacimiento hasta la resurrección, las mujeres fueron una parte importante del ministerio de Jesús. Estas mujeres servían a Cristo dándole gracias por lo que él había hecho. Hay muchas mujeres que han sido rescatadas por Cristo de una vida pecaminosa. ¿Les le están sirviendo a Cristo? ¿Les sirven a Cristo? Cristo quiere hombres y mujeres que le sirvan en su iglesia y de esta manera estarán sirviendo a Cristo. Sabemos que Él es cabeza del cuerpo, la iglesia. Hombres y mujeres componen el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Número uno, el servir en la evangelización casa por casa es una de las formas para servir a Cristo. En estos tiempos no hay hermanas, mujeres que tengan la iniciativa de predicar el Evangelio de Cristo a una persona que lo necesite, como también hay pocos varones con la actitud de predicarle el Evangelio a otra persona. Yo creo que es fundamental que nosotros seamos miembros útiles en la iglesia, hombres y mujeres. Yo me pregunto, ¿por qué no hay hermanas que ayuden en la evangelización casa por casa? ¿Será que ellas no tienen responsabilidad de hacerlo? Claro que deben hacerlo, por agradecimiento, porque ahora es una hija de Dios. ¿Qué hay de la esposa del predicador? Un hermano me hizo esta pregunta: ¿por qué la esposa del predicador no enseña a las otras hermanas? Yo pienso que la esposa del predicador debía mostrar su agradecimiento a Dios. Por ser miembro de la iglesia y ser la esposa de un predicador, ella debe tener mucho conocimiento de la Biblia, debe saber responder a cualquier pregunta que le hagan a ella, debe saber aconsejar a las hermanas jóvenes, ella debe ser un buen ejemplo en su hogar para enseñar a otras, ella debe leer la Biblia, estar muy pendiente de los estudios y acompañar a su esposo, el predicador. Hay necesidad de que las hermanas maduras, mayores, reúnan a las jóvenes y las instruyan en buenos consejos. ¿Deberían la esposa del predicador tomar ese rol y servir a Cristo? Las hermanas saben que públicamente en las reuniones no pueden hablar ni predicar en el púlpito, en 1 Corintios 14:33-37, en 1 Timoteo 2:11-15, pero estos pasajes no le prohíben que lo hagan privadamente acompañadas. Si usted no está sirviendo como quiere Jesús, es el momento que inicie su trabajo. En Juan 12:26 dice la palabra: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Romanos 12:7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 14:18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, para que la iglesia de Cristo en cualquier lugar que esté en estas áreas debería ser fuerte. Es necesario que trabajemos como equipo, hombres y mujeres, con un mismo propósito: salvar almas de las garras del diablo. Traer almas para Cristo. En 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Serviremos por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios los bendiga. Esta es una enseñanza de parte de Carlos Morgan. Y bueno, yo meditando esta tarde la palabra, pues quise elaborar o buscar algo para las madres y las mujeres de estos días que pues ya el mundo secular celebran pues, el Día de las Madres. Pero yo meditando, pues las mujeres de hoy debían de celebrar siguiendo a Cristo, obedientes a su palabra, dando testimonio de la grandeza de Dios, que no hay otra cosa más bonita que poder hacer eso, que mucha gente pueda eh, venir a Cristo por el trabajo que hombres y mujeres hacemos para la gloria de Dios. Mi deseo es que Dios les bendiga. Oren mucho por los barriles, por su servidor Francisco Vázquez. Hasta la próxima. Dios les bendiga.